fantástico resumen el que hemos visto en este vídeo de inicio que nos ha editado nuestro compañero Víctor Polo. Un resumen casi perfecto del caso que vamos a tener hoy y que yo tengo en esta carpeta roja, a pesar de que también tenemos una sentencia y hay un condenado por ese crimen. Pero bueno, el caso todavía está recurrido. Vamos a ver. Hoy podía ser, Jesús García Aller, Aitor Curiel, bienvenidos a los dos. Hola, buenas Hoy noches. puede ser un caso que va a estar a mitad de camino entre el terreno de los abogados, el terreno de la pericia de cada uno de los abogados a la hora de desarrollarse en un juicio y la capacidad de los forenses también, ¿no? Podríamos preguntarnos con el caso de hoy hasta dónde puede llegar la técnica, la ciencia forense para poder saber qué ha pasado en un crimen como este cuando no hay ningún testigo, porque es vital en un caso como el que vamos a ver hoy, ¿no? Es un caso muy interesante realmente, es un caso que conozco bien en profundidad y es un caso en el que la ciencia forense tiene mucho que decir, sobre todo para parar los pies a determinados abogados que intentando llevar el caso hacia sus intereses o los intereses de su cliente pueden faltar a la verdad. La verdad es una, la ciencia es una, llega hasta donde llega. Si intentas que llegue más allá, te vas a la ciencia ficción, que es otra cosa, que nada tiene que ver con la medicina forense ni con las ciencias forenses, pero dice 4 cosas y a partir de ahí ya los conceptos jurídicos son muy complicados y yo creo que ahí ya los abogados son los que tienen que tipificar el delito, pero dejando claras las cosas que la ciencia puede decir y claras las que la ciencia no puede decir. Hay veces que los abogados, a la gente de a pie, a nosotros que somos transeúntes, nos sorprenden determinadas posturas, ¿verdad, Jesús? Lo hemos comentado en este programa en alguna ocasión, pero están ejerciendo el trabajo para el que les pagan, que es darle la mejor defensa a su defendido, porque es lo que tienen que hacer, aunque nos parezca a veces un poco inverosímil, ¿no?, los argumentos que utilizan. Yo en este caso echo de menos, y más adelante me imagino que podré ampliarlo, echo de menos, además del peritaje de la medicina forense, un peritaje de la psicología forense, porque en este caso estamos dándole muchísima importancia a la intencionalidad del autor, porque dependiendo de qué intencionalidad tenía, se le va a condenar por homicidio, por asesinato, por imprudencia. Entonces, esa intencionalidad es objeto de un peritaje psicológico. Y cambia mucho en este caso, en un caso como este cambia Sí, muchísimo. Sí, muchísimo, pero sobre esta primera pregunta que le hacías a Jesús y decir que yo que voy todas las semanas, tenemos 2, 3, 4 juicios y muchas veces van los pacientes, los clientes a los juicios, a veces tenemos que hablar con ellos y prepararles, porque claro, ellos esperan algo más como las películas, algo más donde todo el mundo puede intervenir, donde se le va a escuchar, donde va a poder expresarse tranquilamente, y se encuentran a veces juicios en distintas jurisdicciones muy rápidos, muy técnicos, en los que a veces no pueden ni hablar porque no lo ha pedido la otra parte y no tienen derecho ni a hablar, en los que en las conclusiones el abogado de la parte contraria dice lo que quiere porque tiene derecho a la mejor defensa posible, al mejor ataque posible, y puede decir lo que quiera prácticamente, incluso, claro, salen a veces indignados, es que ha dicho eso que era mentira, y digo, bueno, a ver, que su señoría tiene los documentos y ya leerá que eso que ha dicho es mentira, pero claro, una persona de la calle no puede entender cómo alguien, un abogado en plena sala, con su toga, delante de su juez, puede decir algo que no sea exactamente la verdad. Normalmente navegan entre medias verdades y medias mentiras para intentar defender sus argumentos, ¿no? Hombre, la verdad es una cosa que al fin y al cabo ya lo dijo, ¿no?, que este mundo cruel nada es verdad ni mentira. Pero es que muchas veces no es que sea verdad o mentira, es que muchas veces hablan de cosas inverosímiles, absolutamente irreales para cualquier lógica humana, y igualmente hay que tragárselo. Yo repito que no, por favor, que no se nos ofenda a nadie del Colegio de Abogados ni ningún abogado, que estamos defendiendo que es su trabajo, es lo que tienen que hacer, para eso les está pagando el cliente. Claro, tiene que y es darle que la mejor hasta el defensa, mayor ¿no? criminal tiene derecho a la mejor defensa posible, es un derecho que es imprescindible en cualquier sociedad garantista, en cualquier sociedad que pretenda preservar los derechos de todos los ciudadanos, tanto de los agredidos como de los agresores. Es necesario. El problema es que es eso, el abogado tiene unas capacidades dentro de su honorabilidad profesional, por supuesto, y de su ética profesional, por supuesto, y no siempre es buscar la verdad, sino es buscar la mejor parte de la verdad que interese a su cliente, mientras que el perito siempre tiene que buscar la verdad. Ojo, eso no significa que todos los peritos tengan que pensar lo mismo, porque la verdad puede ser una esfera que yo miro desde aquí y otro perito mira desde aquí, y es la misma verdad, ¿vale? Pero el perito tiene que buscar la verdad y la objetividad, el abogado no. Claro, eso hace que a veces si metemos en el mismo saco peritos y abogados, pues hay profesionales del derecho, incluso de los jueces, que infravaloran a algunos peritos
únicamente porque han sido propuestos por una parte o por la otra. Hay de todo en todos los colectivos. La mayoría de los profesionales del derecho son maravillosos. Decir que los peritos han de acogerse a la verdad científica, a la que ellos... De hecho es que prestan juramento de veracidad y en caso de no cumplirlo podrían ser procesados por perjurio. Siempre que ratificamos un informe pericial en sala, lo primero es identificarnos, lo siguiente es enseñarnos el informe pericial y que nos ratifiquemos en el mismo después de haberlo visto y haberlo leído, y lo tercero es realizar juramento o promesa de decir verdad, tanto lo que pudiera favorecer o perjudicar a cualquiera de las dos partes, para a continuación decir que conocemos las sanciones penales incluidas en el Código Penal que sancionan a los peritos que faltaren maliciosamente a la verdad o incluso introduciendo inexactitudes que puedan confundir. Con lo cual, la ley está perfecta. Claro, si luego la hacemos laxa y luego hay buenos profesionales en todos los colectivos y también los hay malos en todos los colectivos. Desde luego que sí. Lo que no podemos hacer es a todos los peritos meterles en el mismo saco y por ser perito de parte o no serlo, automáticamente tachar todo lo que haya dicho. Descalificar su trabajo. Porque acabamos como Bretón. ¿Qué pasó con los huesos de Bretón? Una perito, como era imparcial, objetiva del juzgado, que decía que eran huesos de animales, iban a ser huesos de animales, todos los jueces iban a decir que eso eran huesos de animales. Y leñe, no eran huesos de animales. Todos podemos confundirnos por muy objetivos e imparciales que seamos, todos a priori. Hablabas de la verdad. En este caso concreto que vamos a conocer y que les vamos a empezar a explicar ya con el informe que hemos elaborado esta semana, es francamente difícil, por no decir imposible, conocer la verdad de lo que sucedió, porque no hay testigos en este caso, solamente contamos con el testimonio de una de las partes, de la persona que agredió y que acabó con la vida de la otra persona con la que peleaba. Es muy difícil saber la verdad, pero para eso está vuestra labor después. Si queréis, vemos el informe que hemos elaborado hoy, que más bien parece un careo entre los dos abogados, muy de juicios, porque tenemos al abogado de la defensa y al abogado de la acusación particular. Y nos han puesto encima de la mesa los argumentos que encontraron en este caso para situarse en cada una de esas dos posiciones. Vamos con el informe del caso de hoy, el crimen de la nava, aunque bien podríamos llamarlo el crimen de la navaja, porque va a ser el elemento fundamental. Sansón es un joven de Medina del Campo. Efectivamente sus padres estaban separados y vivía esencialmente con la madre en Nava del Rey. Era su domicilio. Además Sansón es un chico muy integrado en la vida juvenil de Nava del Rey. Sabes que tiene muchos amigos, de hecho, fíjate, una de las peticiones de libertad que hicimos antes del juicio iba soportada con, no sé si con 40 o 50 firmas de apoyo, bueno, conozco a esta persona, es un buen chico y tal, lo que te digo, muy integrado en la vida juvenil de Nava del Rey. Pues decir que José Cortés era un excelente padre de familia que dejó a 5 hijos en este mundo. Y a tu pregunta de qué hacía Nava del Rey, pues él estaba en Nava del Rey porque vivía allí y porque tenía una novia. Salen después de medianoche pues, a disfrutar de la noche pues era el sábado, creo recordar, las fiestas de Nava del Rey. Y no sé si hasta hay un concierto de Canela en la Plaza de Toros. Bueno, pues figuraron las fiestas de un pueblo de Valladolid, va gente de la comarca, de otros pueblos de todas partes, y bueno, mucho ambiente, mucho ánimo de peñas, de tal. A lo largo de la noche coinciden con la Guardia Civil, además, pues, precisamente por eso, que Sansón es un chico integrado totalmente en la vida del pueblo y le conocen y le reconocen. Luego esto se puso de manifiesto en la investigación, sí, se había visto a Sansón aquí, allá, hablando con unos, con otros, muy bien la relación, o sea, el comportamiento y todo. Aquella noche normal, había salido con otra persona. Pues la realidad es que Sansón mata a José Cortés. Y para ello utiliza una navaja que por la dirección y por la contundencia que le da, le clava la navaja tanto en la cabeza como en la zona auricular, en el pabellón auricular, perdón, en la región occipital y por último
en la yugular orientada hacia la médula, lo mata. Aparte de eso, existen también una serie de heridas en la mano que le llevan, heridas defensivas en todo momento, porque no tienen otra lógica, ¿verdad? Además, los forenses también lo ratificaron y vinieron a decir exactamente lo mismo. Esas heridas son compatibles con la defensa, porque le corta el culpejo de la mano izquierda a tercero y cuarto con pérdida de sustancia. Con lo cual, a la pregunta otra vez de qué sucedió, pues lo que he dicho, que el homicida, en este caso el señor Sansón, mata a don José Cortés y el señor José Cortés, un excelente padre de familia, deja a 5 hijos, como he dicho anteriormente, en este mundo. Jamás se ha discutido que la discusión se originó por parte de José Cortés y jamás se ha discutido que sacó la navaja suya, la navaja conocida por toda la gente que le conocía, porque siempre portaba un hombre armado, podía portar esa navaja siempre, y era indiscutible que era suya, y jamás se ha discutido tampoco que acometió él a Sansón primeramente con esa navaja. Efectivamente, no hay testigos, por lo tanto no podemos saber con ciencia cierta lo que ocurrió, efectivamente. Pero claro, si hay una persona directa, que es el homicida, que estaba allí y fue el que causó la muerte. Las lesiones que tiene Sansón, los que trabajamos en esto, pues bueno, se distinguen las heridas de ataque, heridas de defensa. Pero esto es evidente. Uno, si tiene una herida en la palma de la mano, es porque ha puesto la mano para sujetar el filo de una navaja. Y el filo de esa navaja, pues precisamente para contenerlo y evitar que le penetrara, ¿no? Ahora, Sansón tiene herida en la palma de la mano, como estamos diciendo. Sansón tiene herida, creo recordar, también en alguna falange, o sea, en el dedo, alguna herida también, corte realizado con esa navaja precisamente. En un momento están, vamos a hacer con el bolígrafo, las 4 manos encima, y pugnando, forcejeando, evidentemente, haciendo fuerza, que es lo que quiere decir. Y claro, en esa tesitura, en esa situación tan violenta, tan desesperada, tan todo, y estándonos de pie, parece ser, pues que en algún momento, claro, uno hace fuerza con todo su cuerpo, pugna, de pronto suelta, de pronto se contrae o se retrae, y efectivamente hubo algún tipo de proyección, o sea, la navaja se clavó en el cuello de José Cortés y se le produjo precisamente pues, el resultado, la lesión gravísima que luego dio con su muerte. La primera declaración que hace es surrealista, porque lo que dice es que este señor, sin avisar, le da un cabezazo y le pega un cabezazo y dice que allí estaba la navaja con la punta hacia arriba y se clavó dicha navaja en el cuello produciendo la muerte. En el contexto de a preguntas del abogado defensor, lo que dice es que se mete con su madre y se abalanza sobre él. Pero hay un hecho también importante, que es después de su declaración, él no contesta a nadie, solo su abogado, muy importante, que es que cuando este señor mata a José Cortés, lo deja morirse, lo deja solo. Y, según él, va a su casa, coge el coche y emprende la huida. Y él dice porque se encontraba herido. Con tan mala suerte que tiene un accidente. Y entonces una ambulancia que pasaba se detiene y lo asiste. La técnica, la primera persona con la que Sansón habla es con la técnica sanitaria. Y esta técnica sanitaria, después de declarar él, dice lo siguiente. Dice que Sansón venía de fiesta, que iba a casa con su
con su padrastro, y que estaba escuchando música con unos cascos, y que su padrastro se abalanzó sobre él sin mediar palabra porque había tomado cocaína y heroína, y le dio un fuerte golpe en la cabeza. O sea, ¿cuál de las tres versiones nos creemos? Efectivamente, los hechos, son los que hay, eso lo teníamos todos, la misma documentación, la misma pericial, todo. Una cuestión de calificación jurídica que se dice para el Ministerio Fiscal, se trataba de un homicidio. En cambio, para las dos acusaciones que teníamos enfrente, dos acusaciones particulares, formulaban acusación por el asesinato, y en cambio nosotros entendíamos que era o bien unas lesiones excedidas, que se dice, preterintencionales, es decir, con un resultado más allá de la intención puramente lesiva, y eso da luego el concurso con el homicidio precisamente porque hubo resultado de muerte, el homicidio por imprudencia. La violencia con la que se causa el impacto de la navaja sobre la yugular, y por otro lado también la dirección. Es que, vamos, evidentemente este es un tipo de caso bastante complicado porque no hay testigos. Es decir, es algo que hay que reconstruir de la nada, ¿no? Y en el momento en el que está forcejeando, en el momento en que están las 4 manos encima de la navaja, en el momento en que estás, que me quito, que no, que el otro queriendo empujar, te torsionas todo el cuerpo, ¿no? Intentas, hay que verse en ese trance. Pues en ese momento, claro que sí, fue así. Penetra el filo de la navaja en la yugular, igual que otros picotazos que también tenía en la cabeza, había otros 3 o 4 más, además del mortal, ninguno de esa intensidad, pero precisamente por lo que decíamos antes también, por esa casuística, que es que a lo mejor la navaja estaba muy afilada también, que a lo mejor cualquier navaja no genera ese corte también, y fue otra de las circunstancias de que se produjese el resultado final. Evidentemente nosotros siempre hemos negado un forcejeo, porque es que este señor es ya muchísimo más corpulento, el homicida es delgado, un chico, y es que no cuadra, el forcejeo no cuadra, y máxime cuando yo no sé si han podido tener acceso ustedes a las fotos del fallecido, pero es que es de extrema violencia vamos, las puñaladas que le asestaron. En definitiva, lo que decíamos, la condena fue por el delito de las lesiones en concurso con el homicidio imprudente, y sobre ese conjunto de resultado, por así decir, de delito, actuó también, y está reconocido en la sentencia porque así quedó probado, la circunstancia atenuante fue al final de la legítima defensa de Sansón. Por eso, bueno, luego el magistrado presidente del Tribunal del Supremo, haciendo una aplicación perfecta de la ley sobre los hechos que le daba el Tribunal del Jurado, sobre los hechos probados, bueno, pues al final tiene que modular la condena tomando en consideración un delito, otro, lo que genera concurso delictivo, y la aplicación de la atenuante. Pues el resultado de la sentencia fueron 2 años 10 meses, ¿no? 2 años 9 meses de privación de libertad, lo que se le impuso. Se tomó un recurso casacional ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues bien para que le condenen por 12 años, si es la tesis del dolo eventual del artículo 138 del Código Penal, o que se repita el juicio con otro jurado y con otro presidente del jurado, con otros magistrados. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, en la sentencia hay varios hechos importantes. Hay un hecho que se tuvo en cuenta, que fue el de que no se encontraba ADN en la empuñadura de la navaja. Y efectivamente en la empuñadura de la navaja no aparece ADN, pero lo explica muy bien el guardia civil del Instituto Criminalístico de Biología, que dice que las epiletales, es decir, las células epiletiales que se producen en cualquier sitio, es como si hago ya así con la mano, y se quedan este tipo de células o tejido, pues con eso se recoge el ADN. Dicen que se mascaran con la sangre, de la abundante sangre de José Cortés. Tampoco se incluyó lo que he dicho, lo que voy a decir a continuación, que es que el Guardia Civil dijo que esa sangre
se enmascaró el ADN del homicida. Pero es que lo más curioso, y lo va a entender muy fácilmente, cuando la Policía Nacional está en el hospital con el homicida, le encuentran una navaja. ¿Sabe usted que en esa navaja tampoco se encontró ADN del homicida? Muy fácil. O la limpió o no sabemos qué pudo hacer, porque es imposible que no tuviera ADN de su propia navaja. Pues el asunto se halla pendiente de admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo, el recurso. Sí que hay asuntos que más recientemente y derivado también de los atascos judiciales que en algunos tribunales ha generado la situación de la pandemia y todo el Tribunal Supremo, hay cosas y tan sensibles y todo que van especialmente lentos. Bueno, la verdad es que, claro, es un asunto que no es un asunto cualquiera. O sea, primero se debería admitir, en su caso, nosotros confiamos en que ni siquiera se llegue a admitir y luego lo que tenga que ser. Bueno, hay muchas cuestiones, hay muchos temas que vamos a comentar un poco, que lo ponemos en común con vosotros, con nuestro equipo de investigación, para que nos expliquéis, o tratemos de explicar. Repito, que el juicio ya está hecho, se ha dictado sentencia, hay un recurso ahora mismo ante el Tribunal Supremo, un recurso de casación, que veremos a ver si primero se admite a trámite. Aquí no se trata de reescribir ninguna sentencia, sino simplemente de explicar a los espectadores, a la audiencia, casos tan complejos como este. Repito, donde nadie, nunca sabremos qué es lo que pasó realmente, porque no hay testigos, porque no hay manera de saberlo, salvo bueno, pues el testimonio que da Sansón Ferreduela, que es la persona que fue culpada por este tema. Pero hoy, muchas cuestiones. La pelea, saber si se produce una pelea, podemos deducir que sí, aunque será difícil pues llegar a saber los motivos, cómo se produce, en qué términos. Claro, con respecto a los motivos solo tenemos la testifical de una parte, la de Sansón, y parece que va orientado a unas críticas a su madre, era su padrastro, que vivía con su madre y con él. Supuestamente habían salido los dos de fiesta, volvían a las 7:30 de la mañana y habiendo consumido bastante alcohol. Parece que esa es la situación de base. Y en esa situación lo que sí que podemos afirmar, ciencia, es que los dos tienen heridas de defensa, los dos. Y lo que también podemos afirmar es que la navaja que ha producido todas las heridas es la de José Cortés, que Sansón tenía otra navaja en el bolsillo y que en ningún momento esa navaja sale o realiza alguna de las lesiones que tienen los dos. Hasta ahí es ciencia. Luego ya eso lo interpreta cada uno. Nos falta también lo que decía yo antes, el peritaje psicológico, porque decimos que solamente tenemos el testimonio de un testigo. Pero es que ese testimonio también es muy especial, porque estamos ante una persona con una gran situación de estrés, por ejemplo, está siendo atacado o está en una pelea. Habría que saber cuánto se acuerda realmente de lo que ocurrió y cuánto no. Es decir, habría que hacer un peritaje a ese chico, habría que ver lo susceptible que es al estrés, porque no tenemos que olvidar que está ante una persona que es tiene mayor envergadura que él, es más grande, más corpulento. Previsiblemente más Tenemos fuerte. un chico de 18 años que lleva 6 o 7 meses de mayoría de edad, mientras que el otro es un adulto en plenitud de facultades con 40 y pico años, no llega a 50. Es atacado por una gran navaja con un gran filo que es del otro. Es decir, las lesiones que yo veo en la sentencia son lesiones sin ton ni son, en la cabeza, en la oreja. Es típico de una pelea sin saber no muy bien. Además, ni dañinas, ni en principio deberían de ser, parecen más, pues eso, fruto de los vaivenes, de los forcejeos. Sí, yo creo son que lesiones si a cualquiera le decimos, dime los 10 primeros sitios en los que si tú coges una navaja y vas a matar a una persona, ¿dónde clavarías? 10, 15, 20 incluso. Ninguno acertaría dónde tiene las lesiones José Cortés. Ninguno de los sitios es típico de un ataque directo. Pero hay una lesión que sí que es la que le produce la la muerte, mata. que es un corte en la parte trasera del cuello que le alcanza la yugular. Eso lo dirá, Sí, lo dirá es Aitor, un- pero yo he entendido
sin saber medicina, yo he entendido que la puñalada o el golpe es en la parte trasera del cuello y después hay un deslizamiento que es el que acaba llegando a la yugular. Claro, con lo cual tampoco iba dirigido a la yugular. Los cortes tienen una cola de entrada y una cola de salida. Podemos decir cuál es la dirección de un corte y cuál es la profundidad, etcétera. Y en principio estamos hablando de una cola de entrada posterior y una cola de salida posterolateral, a una altura prácticamente en la zona donde finaliza la raíz del pelo por detrás. Alguien ataca aquí a otra persona para matar cuando, por cierto, José Cortés tiene cortes muy superficiales en otras localizaciones de la cara. Todo ello producido con el cuchillo. Es una postura un poco extraña, por más que forcejes, yo te decía, voy a simular que mi bolígrafo... Pues fíjate si es extraño. Que llegue con el filo... Fíjate si es extraño atrás, para ¿no? forcejear, que sería muchísimo más extraño si cabe para un ataque directo. Jamás atacaría a nadie directamente a esa localización anatómica posterior, aquí, con esa entrada aquí, esa salida hacia aquí, y con cortes similares, o sea que hay otros cortes, con lo cual yo entiendo, y eso ya es mi opinión, y eso ya es interpretación, no es ciencia, es la interpretación que cada uno demos a que las lesiones han sido todas producidas con la navaja de José Cortés. Yo entiendo que sí que es compatible con un forcejeo de dos personas que llegan a las 7:30 de la mañana, supuestamente bajo los efectos del alcohol, empiezan una discusión, y a partir de ahí uno de los dos, José Cortés, saca una navaja de 35 centímetros de longitud con una hoja aproximadamente de 17 centímetros. Es una gran navaja, ¿eh? Y supuestamente en el curso dice que la sentencia y los hechos probados por el jurado, que ha oído a todos los testigos, ha oído a todos los peritos, y ha dicho que en el curso de ese incidente, dice, se inició entre ellos un incidente por motivos no conocidos. Dice Sansón que discutieron por su madre, que criticaba a su madre y que discutieron por eso, pero bueno, incidentes no conocidos, solo tenemos una versión. En el curso de ese incidente, José sacó y abrió una navaja de unos 35 centímetros de longitud con una hoja aproximadamente de 17. José lanzó dicha navaja hacia el cuerpo de Sansón, al que produjo un corte en la zona dorsal de la muñeca izquierda. Lesión de defensa en Sansón. Las tiene. Eso dice el jurado, no lo digo yo. José lanzó dicha navaja, ¿vale? Y produce ese corte. En su intento por defenderse, José sufrió el corte del pulpejo del cuarto dedo de la mano izquierda, así como el pulpejo en el tercer dedo de la misma mano con pérdida de sustancia. También José tiene lesiones de defensa, o sea, ese cuchillo... A ver, hay una cosa importante, el ADN. Y vamos a ciencia otra vez. Vamos otra vez un poco a ese tema. Las famosas huellas que puede haber... porque claro, ahí está la versión de si en algún momento pudo Sansón coger el mango de la navaja, o no. Bien, en el filo, en la zona de corte, hay ADN de los dos. En el mango solo hay ADN de José Cortés. Claro, y alguien dice, ante preguntas de un abogado, ¿y cómo explicaría usted que no hubiera ADN de la otra persona así? Bueno, la sangre puede ocultar el ADN de las células epiteliales de epitelio de la piel de Sansón. Bien, ¿cuánta sangre había en ese cuchillo? Estamos hablando de un cuchillo tremendamente ensangrentado, supuestamente un cuchillo en el que gran cantidad de sangre ha manchado. Bueno, el cuchillo no tiene prácticamente sangre, tiene restos de sangre en el filo, donde aparece ADN de los dos, y no se observa prácticamente nada de sangre en el mango. Mango en el que sí hay ADN de José Cortés, era su navaja y hay ADN de José, y no hay ADN de Sansón. Ya, pero podría ser que igual lo hubiera cogido y no tenga ADN. Sí, podría, pero tenemos que probar. Estamos en un derecho garantista y el que acusa tiene que demostrar para no meter a un inocente en la cárcel. Por eso estamos nosotros examinando hasta dónde puede llegar la técnica forense. Sí que hay ADN de José, José ha cogido esa navaja, no hay ADN de Sansón, no podemos asegurar que Sansón en ningún momento cogiera el mango de esa navaja. No podemos asegurarlo, porque si hubiera ADN podríamos decir que sí, pero como no hay, no podemos decir que sí. Apenas 4 minutos, pero quiero resumir un par de cosas. Cabe la posibilidad, lo hemos visto en el cine, yo hago ahora un poco de abogado del diablo, pero cabe la posibilidad de que manteniendo la víctima la navaja asida por la mano, con la mano del atacante encima, pueda clavársela con toda la intención.
lo hemos visto, repito, en alguna película. No sé si esto es factible en la realidad. A ver, si una persona ataca a otra, el otro intenta defender. Si tú me intentas matar, yo giro e intento clavártelo a ti. Entonces, dentro de ese forcejeo, los dos, bajo los efectos del alcohol, después de toda la noche sin dormir, me puedo tropezar, te puedes tropezar, nos podemos tropezar. La camiseta de Sansón estaba rota del forcejeo. Puedo en un momento determinado sostener la navaja con una mano, tú me la agarras con otras dos y con la otra te estoy intentando agredir, mover, lesionar, romperla, tirarte al suelo. Tú me empujas a mí, nos podemos caer los dos, nos podemos levantar, 20.000 cosas. Hay lesiones tontas, que es lo que decía Jesús, lesiones que no tienen ninguna intención clara. Sobre todo hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que este chico está viendo su vida en peligro porque está siendo atacado por una navaja que ya le ha lesionado, que ya le ha cortado parte de los dedos, y está claro que el estrés en el que en ese momento estaría, en ese afán por salvar la vida, a mí no me importa si llegó a coger o no el cuchillo, es que tampoco sería muy consciente de lo que estaba haciendo. La prueba es que cuando se marchó de allí cogió el coche y tuvo un accidente. Es decir, ¿cómo conduciría el chico? Y cuando le para la ambulancia, que era la misma que iba a buscar a José Cortés, lo primero que les dice es: me han intentado matar, atendedme, por favor. El chico, es lo que les dice a los de la Después, ambulancia. cuando se va sosegando ya en el hospital, le atienden y tal, se queda allí esperando a que lleguen a por él. Es decir, estamos hablando con un chico joven de 18 años que acaba de recibir un ataque de ese tipo, y por lo tanto es más importante, además en la sentencia y lo que quieren hacer se dilucida, ¿no? ¿Hay intención de matar o no la hay? Yo creo que en ese momento la intención es de salir del paso como puedes, de salvar tu vida, y ese instinto de supervivencia, en un momento dado nadie podríamos decir que llegaríamos a poder hacer. ¿Cómo se clasifiquen los hechos? Ya serán los juristas, nosotros somos técnicos. Fijaos que no he entrado en ningún momento a plantear esa cuestión de si la intencionalidad, porque eso es una cuestión del juzgado. Yo simplemente me interesaba el lado criminalístico, el lado forense de este caso, para saber hasta qué punto se puede llegar con esa investigación a determinar unos hechos como en esta situación, que es muy complejo determinar. Sí, realmente es muy complejo. Yo realmente, leyendo la sentencia, y es una opinión muy personal, a mí me parece razonable, muy razonable la sentencia, pero es opinable. Lo que está claro es que las cosas son las que son, el arma era el que era, lesionó a los que era, el ADN apareció donde apareció y no en otros sitios, y eso es lo que ya los jueces y los abogados tienen que interpretar. Que no es nuestra labor, en ningún caso. Me tengo que marchar. Nos vamos a ir ahora a una sección con Antonio Cela, ya sabéis que es nuestro policía, nuestro criminólogo sobre todo, que nos enseña mucha didáctica criminológica. Hemos hablado muchas veces en el programa de la cadena de custodia. Anda que no nos ha dado guerra la famosa cadena de custodia. Es fundamental y cada vez va cobrando más importancia, porque la teoría es muy exquisita y muy pura, y la realidad a veces no es tan exquisita y tan pura, y es una pena que por pequeños errores en eso puedan quedar en libertad, con lo difícil que estamos viendo en este programa, que es a veces pillar a los malos, con perdón, que por un pequeño error en una cadena de custodia, que nadie quiere modificar una prueba, podamos dejar a un malo en libertad. Muy importante, y vamos a estar muy atentos. Sí. Eso es lo malo, que en los fallos de la cadena de custodia se pone más en tela de juicio la honradez de los investigadores, cuando yo creo que eso es injusto. Si hay problemas en la cadena de custodia es por errores humanos, no es por intentar modificar pruebas. No por teorías de la conspiración, como muchas veces hablamos. Bueno, pues Claro. Le hemos pedido esta semana a Antonio Cela que nos explique en qué consiste, con ejemplos concretos, cómo es una cadena de custodia de una prueba, de unos indicios que estamos recogiendo en el lugar del crimen. Se lo contamos ahora a la vuelta de público. Cambio de ubicación y de registro, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Todo bien? Nuestro policía, nuestro didáctico, bueno, criminólogo, además, un montón de historias, pero es nuestro profesor, nuestro pequeño profesor en técnicas de criminología. Desde hace unas semanas vengo dándole vueltas a plantearte una cuestión, que es la que te trasladamos hace unos días y que hoy vamos a darle un poco de respuesta, porque hemos hablado a lo largo de los programas innumerables veces, innumerables ocasiones, de una cosa, de un tema que se llama la cadena de custodia. Y debe de ser algo vital, importantísimo para conseguir resolver casos y que vayan a un juzgado, que se tengan en cuenta pruebas. Entonces, queríamos, oye, que nos contaras, que nos explicaras qué es eso de la cadena de custodia.
La cadena de custodia es un proceso, es un procedimiento, es un protocolo que lo que pretende fundamentalmente es garantizar que aquello que nos encontramos en una escena que hemos procesado, quiero decir, en plural, los profesionales que están testeando la escena de un hecho criminal, para que todo lo que se encuentra en esa escena llegue con las máximas garantías al lugar donde debe de analizarse más exhaustivamente. Me explico. Cuando estamos en un entorno que hay que procesar, vamos a buscar indicios. ¿Qué son los indicios? Pues son todos aquellos objetos materiales y a veces intangibles que se encuentran en la escena del crimen, que nos van a acreditar que determinada persona, determinado objeto, vehículo o cualquier otro elemento que pueda ser determinante para el esclarecimiento de un hecho criminal, pueda aportarnos noticias sobre qué es lo que ocurrió allí. Ese es el indicio. O sea que no te voy a revolver la mesa, pero sé que hemos traído una serie de elementos, tu famoso maletín, que es real, de investigador. No te lo voy a tocar para que luego, porque te he pedido, vamos a intentar analizar con un ejemplo real. Pero es algo así, puede ser algo así como nos fiamos de la policía, de la Guardia Civil, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero aún así, aunque no nos fiemos de todos vosotros, vamos a poner un eslabón de garantía a mayores para que no pase absolutamente nada. Claro, es que el proceso penal se basa fundamentalmente en la prueba, y la prueba requiere de las máximas garantías. Estamos en un Estado como el nuestro, en España, nuestro entorno jurídico es tremendamente garantista, como no puede ser de otra manera, y los profesionales que analizan las escenas de Policía Nacional, de Guardia Civil, policías locales, incluso que hacen algunas inspecciones oculares, algunas de ellas muy importantes, con el tema, por ejemplo, de accidentes de tráfico, y las policías autonómicas, practican cada día unos protocolos y unos procedimientos que lo que hacen es garantizar que lo que está en la escena no se toque, no se altere, no se contamine, para que aquello que nos llevamos garantice de alguna manera que lo que va a revelar el resultado de ese análisis es absolutamente fiable. Esa es la fiabilidad, es el secreto de la fiabilidad. ¿Cómo empieza una cadena de custodia? ¿Por dónde arranca? La cadena de custodia es el procedimiento mediante el cual un indicio se obtiene en el lugar de los hechos y va al laboratorio en las máximas garantías y con la máxima fiabilidad. Veo que tienes ahí un casquillo, no sé si, ni lo voy a tocar, vamos a imaginarnos que esto es la escena de un crimen. Claro. Y sé que además puede haber indicios de todo tipo, esto es un indicio físico, pero puede haber otros indicios, ¿no? Luego hablaremos de eso, Miguel, vale, es muy importante lo que acabas de apuntar. Vamos a empezar un poco por ahí, si quieres. ¿Qué tipo de indicio me puedo encontrar yo en una escena de un crimen? Bien, en la escena nos encontramos dos tipos de indicios fundamentalmente, los indicios físicos y los indicios psicológicos. ¿Qué son indicios físicos? Una vaina, un casquillo. Un resto biológico de sangre, de otros fluidos orgánicos, tóxicos, explosivos, huellas dactilares latentes, trazas instrumentales, huellas de pisadas, huellas de rodada de neumáticos. Esos son indicios. ¿Qué tenemos que hacer con los indicios? Entender que todos y cada uno de esos indicios tienen un protagonismo y también niveles de vulnerabilidad o de fragilidad. Esos son los indicios físicos y en función de la importancia y de la fragilidad que tengan, así deberemos de tratarlos. ¿Para qué? Para que no se contaminen, para que no se alteren y para que lleguen al laboratorio en las máximas garantías de que se puedan procesar de una forma fiable. Claro, yo me pregunto, cuando llegan los investigadores a la escena de un crimen, ¿cómo sabemos que este casquillo que tenemos aquí pues no se ha contaminado antes? Quizás nosotros lo vamos a hacer estupendamente bien, pero ¿cómo sé yo que no ha llegado alguien sin querer o queriendo? Lo ha modificado, lo ha tocado, que puede ser ajeno al crimen perfectamente. Perfectamente, pero hay un procedimiento que es, una vez que se tiene la noticia criminis, que se llama así, fundamentalmente se establece un protocolo que fundamentalmente tiende a proteger, a preservar aquello que está allí. Hay un famoso criminalista que enunció un principio muy básico, muy sencillo y que se aplica en el día a día de cualquier escenario criminal, que es el principio de la transferencia. El principio de la transferencia de Edmond Locard de principios del siglo XX, lo que es un axioma criminalístico que lo que básicamente postula es que todo contacto deja rastro. Algo del autor queda en la escena o en la víctima y algo de la víctima queda en el autor. Es la teoría de la transferencia. Y también que todo contacto deja rastro implica también necesariamente la necesidad de preservar. Entonces, en el momento que aparece la noticia criminis, el primer procedimiento es la protección. La primera P de proteger la escena, que nada de lo que había en la escena salga sin que los técnicos lo toquen y que nada que está en la escena
entre sin que los técnicos lo toquen, porque ahí tenemos un problema de contaminación de la escena. Vale, la cadena de custodia, intuyo yo que no es esto simplemente que tú lo cojas con unas pinzas o con unos guantes, lo metas en una bolsita, digas casquillo encontrado en el sitio tal. Correcto. Y ya está. Creo que debe de ir un poco más allá, entiendo yo. Claro, eso que estás comentando, Miguel, pues implica procedimientos. Aunque sea un indicio físico, si yo el casquillo, y esos son procedimientos un poquito más complejos, si un casquillo, una vaina de una bala que ha podido participar en un hecho criminal, lo toco indebidamente, puedo ocasionarle lesiones que no debería de ocasionar. Una vez que tenemos hecha la protección de la escena, tenemos que hacer una fijación. ¿Qué es la fijación? Colocar elementos que atestiguen que ese objeto estaba en ese lugar. Eso es el segundo escalón de la cadena de custodia, la fijación. Primero la protección, luego la fijación. Y a continuación viene el procesado. ¿Qué es el procesado? La manipulación del indicio por el técnico, que tiene que en todo momento estar identificado, que en el momento que esto que voy a hacer no se debe hacer jamás, que quede claro. Lo voy a hacer para que quede de la manera más gráfica. Ya he tocado un indicio, está contaminado. Esto ya no te valdría. Esto ya no me valdría para nada. Esto, si alguien quiere saber la Que historia... es muy llamativo, pero es que imaginemos que aquí ha sucedido un crimen, que se ha disparado con esa bala. El momento Pues, que lo tocas, en un ya juzgado te dirían... ya me estoy cargando el procedimiento técnico que permite que esto llegue al laboratorio en la mayor garantía de éxito. Por lo tanto, estoy haciendo un ejemplo de lo que no se debería hacer. Pero bueno, en cualquier caso, esto no lo hace nadie. En nuestras inspecciones oculares, nuestros expertos son de los mejores del mundo. Cada vez que tengo la oportunidad de resaltarlo, lo digo y lo afirmo. Es que es así. Es que además hay auditorías externas que avalan la calidad de todo el procedimiento y de los elementos que se utilizan. Por ejemplo, esto que tengo aquí es un reactivo, se llama carbonato de plomo, ¿vale? Es un polvo blanco que, si no reúne las condiciones de calidad, no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque eso es una exigencia que nos hemos autoimpuesto para garantizar que el procedimiento de procesado del indicio es el correcto, y nos va a garantizar, por supuesto, una buena cadena de custodia. Vamos a seguir luego con el final de la cadena de custodia, pero hago un pequeño lapsus, hago un pequeño inciso aquí. Vemos en muchísimos casos que se ponen en duda siempre, por parte de los abogados, supongo que de manera interesada, la cadena de custodia. No, esta prueba no vale porque no se ha cumplido la cadena de custodia. Es fácil fallar tantas veces, se falla tantas veces en la cadena de custodia como vemos o escuchamos en algunos de los casos. Eso es absolutamente posible. Se ponen a todos los medios para que jamás ocurra, pero no se puede garantizar al 100% que en algún caso pueda cometerse algún tropiezo a lo largo de todo el proceso de cadena de custodia. Es complicado y es largo, ¿eh? No termina la cadena de custodia con que tú ese casquillo lo metas en una bolsa y lo lleves al laboratorio. Lo etiqueto, asigno un número, lo fotografío, fecha, persona que ha recogido el indicio y a dónde se lleva y en qué condiciones se conserva. Ese es el segundo punto de la cadena de custodia. Esto es muy importante lo que estamos hablando, porque el que un juicio o alguien se le pueda condenar en un juicio por los indicios encontrados en la escena del crimen depende de que esa cadena de custodia se haya realizado correctamente. Como hay errores en la cadena de custodia, es factible, es posible que se eliminen todos esos indicios, no solamente el propio, sino todos los que tengan que ver un poco con él. ¿Corremos ese riesgo? Se puede correr ese riesgo, no es tan fácil. No es tan fácil porque generalmente se asume que determinados indicios pueden sufrir alteraciones. Estamos sobre todo hablando de los indicios físicos, porque luego tenemos ese grado de consistencia de los indicios. Hay indicios que son más consistentes y hay indicios que son muy frágiles. Por ejemplo, si tenemos que recuperar la huella de la rodada de una pisada en barro o en nieve, sabemos de antemano que ese indicio puede sufrir alteraciones. ¿Por qué? Porque es un indicio frágil. Lo que ocurre es que nuestro sistema judicial, afortunadamente, tiene como premisa que la condena o la absolución de una persona no depende quizás de un solo indicio, sino de la suma de un conjunto de indicios y de que todos ellos, valorados en su conjunto, pues orientan al juzgador hacia la condena o hacia la absolución. Y eso es un poco el patio, son las reglas con las que tenemos que jugar. Para ponernos en situación y ya por cerrar, imaginemos, sigamos con el ejemplo de ese casquillo que tenemos, estamos en la escena del crimen, lo vas a recoger adecuadamente a los métodos que tienes que hacerlo. ¿Cuántos procesos, cuántas personas pueden intervenir en esa cadena de custodia hasta que llegue al atril del juez? No te voy a poner un número exacto, pero bastantes personas en las que actuamos como si fuese un testigo de una carrera de relevos. Y el final de esa carrera de relevos es
el análisis por los expertos en los laboratorios. Ese análisis a veces queda en nada porque no hemos encontrado un patrón con quien cotejar y tengamos una identidad asociada a ese indicio. ¿Eso es que no se ha resuelto el tema? En absoluto. Y de hecho, la idea de haber traído una vaina a esta noche es reflexionar sobre la importancia de la conservación del indicio. De hecho, tanto Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, Mossos, todas las unidades policiales que en nuestro país tienen gabinetes de criminalística, contienen en sus archivos unas colecciones tanto de armas como de vainas, proyectiles, artefactos explosivos inmensas. Hay auténticas estanterías en las que esos indicios están durmiendo con un análisis perfectamente detallado de cuáles, para que el día que aparezca otro elemento que sea idéntico a ese, podamos cotejar, rescatarlo y resolver no uno, sino 2, 3, 5 asuntos. Ese es el final de la cadena de custodia. Respetando esa cadena de custodia, démonos cuenta de lo complicado que es, pero lo importante que resulta cumplir con esa cadena. Es un placer cada vez que vienes y nos explicas Para mí todas exactamente estas igual, cosas. Miguel. Antonio, cuando quieras aquí ya sabes. A vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias.